Gracias por continuar con nosotros en nuestra escuela sabática. Hoy nos toca estudiar la lección número 5, Noble Príncipe de Paz. Y el versículo de memoria de esta semana dice, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hemos estado estudiando el libro de Isaías y la lección de este trimestre se titula Isaías, consolaos, pueblo mío. Hay que reconocer que Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y un pacto es un compromiso entre Dios y el hombre, en este caso. Pero ese pacto tenía requisitos, tenía privilegios y tenía deberes y derechos. Pero si usted violaba ese contrato, tenía también consecuencias. Tenía bendiciones y tenía maldiciones. Y notamos que esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió. Inclusive Dios sacó a Israel de Egipto con grandes maravillas, milagros, enfrentó a los dioses de Egipto y Dios hizo, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron en el desierto, lo alimentó en el desierto, hizo de todo por ellos. Y después que estuvieron en la tierra de Canaán, la promesa que Dios le había dado a Abraham, y allí Dios le dio esa tierra donde abundaba la leche y la miel y había abundancia de productos, ellos exigieron un rey. El primer rey fue Saúl, que no fue obediente, y después vino David. David, como aunque cometió sus errores, David fue fiel en obedecer lo que Dios decía. Y por tanto, por cuanto David fue un hombre fiel a Dios, en obedecer su palabra y seguir su consejo y no violar el pacto, Dios hizo casa firme para David, para que sus descendientes fueran reyes hasta que viniera el Mesías. Esa es la profecía que aparece en la Biblia. Pero el hijo de David, Salomón, no fue como su padre David, fue obediente en una parte y desobedeció. Y como consecuencia de los pecados graves de Salomón, Dios dividió el reino. Dividió Israel en dos partes, vamos a decir así. El reino del norte se llamaba el reino de Israel y el reino del sur se llamaba el reino de Judá. En ese reino del norte habitaban 10 tribus. Y muchas de las cosas que se narran en esta lección se narran principalmente mencionando el reino del norte, aunque también menciona el reino del sur, especialmente el rey Acaz, que también fue desobediente. Hemos estado estudiando en este trimestre, comenzamos con la crisis de identidad. El pueblo había olvidado a Dios. La crisis del liderazgo, el rey se había olvidado de Dios. Cuando el mundo se te cae en pedazos, todo se estaba destruyendo porque no había obedecido a la palabra de Dios. Y Dios, ahora en la semana pasada estudiamos a las malas, que Dios tuvo que mostrar al rey que Él es quien gobierna. Y esta semana vamos a estar estudiando el noble príncipe de paz. Entonces, los capítulos que se están enfocando esta semana son de los capítulos 9 al 12 de Isaías, que nos presenta al Mesías en el contexto de la rebelión de Judá e Israel. El Mesías, Jesús, vino a denunciar el pecado y a amonestar al pueblo de Dios, pero sobre todo vino para iluminar, consolar y salvar al pueblo. Veamos pues cómo presenta Isaías a Jesús en estos capítulos. Mientras que el capítulo 9 comienza anunciando oscuridad, destrucción, que era la parte negativa del pacto, que si usted desobedecía, iba a ser destruido, eliminado, muerto y exiliado, llevado a otras naciones. En cambio, Isaías comienza, la primera parte del capítulo dice, esta lección va a estar enfocada, la luz de Galilea, Isaías 9 al 5. El niño hecho 2, Isaías 9, 6 al 7. La vara del castigo, Isaías 9 al 10, 34. El tronco de Isaí, Isaías 11. Y el Salvador, Isaías 12. La luz de Galilea. El pueblo que andaba en tinieblas, eso está en Isaías 9, 2. También se cita Mateo 4, 16, que se cumple esa profecía con Jesús. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos. Recuerde que Acaz hizo pacto con Tiglat-Pileser III, porque Israel y Siria querían que ellos pelearan contra los asirios, pero como Acaz no quiso, entonces el reino del norte, que era Israel, y Siria se habían unido para pelear contra Israel. Entonces Acaz le pagó a Tiglat-Pileser para que viniera a defenderlo. Sin embargo, nosotros vemos que también, debido a esa rebelión, cayó el reino del norte, principalmente la tierra de Neftalí y Zabulón y Transjordania, cayeron en la mano de Tiglat-Pileser. Y más tarde, las otras tribus fueron llevadas cautivas también por Salmanasar. Es decir, que todo el reino del norte fue llevado cautivo. Eso quiere decir que 200 años después de la muerte de Salomón, más o menos, 200 y algo años, el reino del norte que se dividió fue llevado cautivo y desapareció de la tierra. En 65 años, dice Isaías, desaparecieron como pueblo. Este territorio, sumido en la oscuridad del paganismo, es la primicia de la conquista siria. Sería el primero en ver la luz traída por el Mesías. Si nosotros leemos en Mateo 4:16, dice que Jesús comenzó a predicar exactamente en la tierra de ¿dónde? Donde estaba mayormente la oscuridad, donde estaba mayormente el paganismo. Y allí, 700 años después, el Mesías cumplió esta profecía. Él vino y ¿qué? Trajo luz, como dice Isaías. Trajo la gran luz que es Él. Jesús es la luz del mundo. Y Él vino ¿cómo? A alumbrar a ese mundo oscuro que estaba en el paganismo más oscuro del mundo. Porque recuerden que estos reyes y el pueblo habían adorado al paganismo, habían consultado a los mediums, al espiritismo. En cambio, habían rechazado a los profetas de Dios. En cambio, el profeta de Dios, Jesús, el Mesías, lo eliminó con su gloria. Fue precisamente en este mar, en el mar de Galilea, en Galilea donde Jesús mayormente usó su mayor parte de su ministerio público. Eso está en la Biblia, en Mateo capítulo 4 en adelante. El niño hecho don. Isaías 9:6 dice que porque el niño no se ha nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, que ya leímos, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, podríamos decir que es un sabio. En las cortes de los reyes habían consejeros sabios que guiaban al rey. Sin embargo, el Mesías, aparte de que era un gran consejero que podía hablar y dar el mensaje de Dios, también era el rey de Dios. Por lo tanto, Jesús mismo es el rey. Y nosotros encontramos también que ese aspecto de admirable lo encontramos cuando también Dios le habló a Sansón, cuando le habló a Manoa, padre de Sansón, y le dijo que él era Dios admirable. Ahora, en la Biblia encontramos también que Dios es Dios fuerte. Dios mismo es el Dios encarnado, el Dios fuerte, ¿vino a qué? A este mundo, a rescatarnos. Ese Dios todopoderoso que aparece en la Biblia, grande en batalla, es Jesús también. Y es el Dios creador de los cielos y la tierra, dice la Biblia, en Colosenses 1:18. Entonces, en Juan 1:1, etc. Jesús es Padre eterno. Jesús es eterno, es el Padre de toda la humanidad porque es el que nos creó a nosotros. Él es el creador del hombre y del mundo. Pero también Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el Rey justo que vino al mundo para impartir la paz, la justicia, la misericordia de Dios. Ese es el don que tú y yo debemos recibir en nuestras vidas. Que a pesar de que viene la vara, que viene el castigo, Dios lo que desea es que salvarnos, redimirnos. Miren, en la vara de castigo que aparece en Isaías 9:12, que se cita, versículo 17, versículo 21, el capítulo 10:4, que Dios dice que le va a mandar la vara, que lo va a castigar a causa de la maldad de ellos. Dios tuvo que castigarlo con vara. Eso significa que un padre quiere disciplinar a su hijo. Muchas veces la disciplina de Dios no se debe a que Dios es un Dios cruel y perverso, sino debido a que el pueblo
se cauteriza su conciencia y no obedece. Dios le da un mensaje, no lo escucha. Dios le da otro mensaje, no lo escucha y se va el corazón como endureciendo y rechazando a Dios. Y rechazando a Dios. Y llega el momento en que lo que Dios le había dicho que iba a acontecer, ¿qué pasa? Se cumple. Por eso en Isaías 9, 8 al 12 habla guerra sobre la tierra. Isaías 9, 13 al 16 menciona caída de los malos dirigentes. Isaías 9, 18 al 21 menciona el asolamiento de la tierra y el hambre. Asolamiento. Ellos son llevados cautivos. Eso es asolar, destruir. Y Isaías 10, 1 al 4, caída de los jueces injustos o de los reyes injustos, de los que nos gobiernan injustamente. Eso significa que permitió que sufrieran dificultades con la intención de que se arrepintieran de sus pecados y se volviesen a Él. Y estos castigos que Dios le da, se los da en una etapa, no se los da de golpe, sino que va poco a poco y va presentando en diferentes periodos de la historia. Sin embargo, ellos, ¿qué pasó? Fueron tercos, fueron obstinados y rechazaron al Señor. Por lo tanto, esas etapas que presenta la Biblia estaban también representadas en el pacto. Si usted busca en su casa, porque no lo vamos a leer, váyase al libro de Levítico, capítulo 26, y encontrarás allí, en el libro de Levítico, cuáles serían las consecuencias que recibiría el pueblo si eran desobedientes. Y cada una de esas etapas que menciona allí se cumplieron al pie de la letra. Pero fue un proceso, no fue algo que Dios trajo de golpe sobre ellos. Hoy Dios nos sigue dejando la misma libertad que tenemos, que le dio a ellos, que concedió a su pueblo, para obedecerle o desobedecerle, porque Dios no tiene roboces aquí. Dios no nos obliga a nosotros. En su sabiduría, Él permite que su criatura elijan qué quieren hacer. Dios permite que suframos las consecuencias de nuestras desobediencias. Cuando ven ellos, Él le da la oportunidad para que puedan reflexionar, para que puedan volver a Él, por esa disciplina que aparece aquí, pero que muchas veces somos nosotros que escogemos esa elección. Ahora, en Isaías 11 se menciona el tronco de Isaí. ¿A quién cree usted que se está refiriendo? Porque, por ejemplo, mientras que el rey Acaz, ¿verdad?, el rey Usías, se apoyó en Tiglat-Pileser, se apoyó en los dioses de Siria, Dios, en vez de enviarle algo poderoso y grande, lo que le envía es un niño. Por ejemplo, le mencionó el caso, aquí habla de dos nacimientos que presenta el libro de Isaías. Uno de su hijo, Maher Salar Hasbah, y el otro nacimiento que menciona es el nacimiento del Mesías, porque un niño no es nacido, etc. Y que este niño saldría una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. En otras palabras, a pesar de que la nación sería barrida, quemada totalmente, tanto Israel como Judá en un futuro, el caso de Israel se cumplió a los 200 y algo años, pero después de esto Judá siguió existiendo por un periodo de tiempo más largo. Sin embargo, también fue destruida. Pero el tocón, cuando usted corta un árbol, corta toda la ciudad y corta todas las casas, los edificios, y tiene un árbol, pero le quedó, ¿qué cosa? El tocón, la parte de abajo, la raíz. Dice que de la raíz del tronco de Isaí saldría el Mesías. Si usted nota, por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos, capítulo 4, que el pastor predicó de eso un día, habló de un árbol grande y frondoso que era Babilonia, ¿verdad? Gigante. En cambio, ese árbol que pasó una vez, Dios lo cortó también. Y le dejó el tocón a Nabucodonosor, que perdió la memoria por 7 años o 7 tiempos. Y aquí vemos que así como Israel también tuvo un tocón, los descendientes, el remanente de Israel, que es el tocón,
que es la raíz de Isaí, es el que iba a recibir, ¿qué cosa? A este Mesías. El tronco de Isaí hace referencia al Mesías como un descendiente de Isaí, de esos descendientes de Israel, de Judá, del padre de David, iban a ser ¿quién? El Mesías. Por esta razón Jesús mismo se llama la raíz y el linaje de David. Dios estaba diciéndole al pueblo, miren, a pesar de todos esos castigos que vienen, porque ustedes no han obedecido, sin embargo, de su descendencia va a venir la salvación, va a venir la esperanza, va a venir la liberación, va a venir quien los llama y los salva, va a venir la solución al problema de la raza humana. Una de las principales misiones de Jesús era acabar con el pecado, la apostasía y la rebelión en la que ellos habían caído y restablecer este mundo a su estado original. Ya él cumplió la primera parte y cuando él vuelva a la segunda parte, ¿qué va a pasar? En su entronización vendrá a transformar este cuerpo decadente, corrupto, enfermo, y este cuerpo corrupto lo va a convertir en un cuerpo incorrupto. Este cuerpo mortal lo va a convertir en un cuerpo inmortal. Y la muerte que reina sobre mí ya no va a gobernar sobre mí, sino que ¿qué? Va a ser destruida. En cambio, seremos transformados por el poder del Señor Jesús en nosotros. Entonces podrá decir, como dice Isaías 11, 7 y 8, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente. Y el recién nacido destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y el león estará allí con el cabrito. Es decir, que el depredador estará con su presa y no va a pasar nada, sino que todos van a estar ¿qué? En santa paz. Esa es la paz duradera donde ya Dios va a eliminar toda lágrima de los ojos de sus hijos. Todo llanto, todo dolor, toda muerte. Y todos estaremos gozosos en el reino de nuestro Salvador. La otra etapa que presenta Isaías es que Dios es salvación. Mire, Dios es salvación, dice Isaías 12:2. Dios es salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Entonces el Mesías que iba a nacer se llamaría ¿cómo? El Señor es salvación. Y si usted va al nombre de Jesús, en hebreo, Yeshua, Jehová es salvación. Y si busca el nombre de Isaías, Jehová también significa que salvación. El mensajero que está dando el mensaje, que es Isaías, está diciendo, mi nombre significa Jehová es salvación. El Mesías significa Dios es salvación. Es decir, que Isaías se convirtió no solamente en el príncipe profeta, sino que también se convirtió en el profeta evangélico, el profeta que anuncia la llegada, la buena nueva del Mesías. 700 años antes de haber nacido Jesús, ya él estaba profetizando exactamente esos detalles. El ángel informó a José y María que el nombre del Mesías habría de ser Jesús, es decir, el Señor es salvación. Eso está en Mateo 1:21. Isaías 12 es un cántico entonado por Isaías para alabar a nuestro Salvador. Nos invita a dar reconocimiento de que sus obras son maravillosas, de que Él nos salva. Y debemos que alegrarnos en el gozo y en las maravillas que Dios hizo con su pueblo cuando salieron del Mar Rojo. ¿Qué pasó? Cantaron el cántico de Moisés. Y nosotros los redimidos, cuando lleguemos a la tierra nueva, estaremos sobre el mar de vidrio cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Tú nos has redimido y nos has salvado y somos tuyos, Señor. Tú eres digno de toda gloria. Eso es lo que dice la palabra. Él es nuestro Salvador. Isaías está entonando y está clamando a ese Dios que lo libró de Egipto, que abrió el mar. Ese Dios que va a abrir el mar de nuestros pecados y nos va a limpiar y nos va a eliminar para siempre el pecado y nos va a llevar al cielo y la tierra nueva. Ese es el Dios al que debemos cantar el himno de victoria. Ese Dios todopoderoso es el Dios que proclama el Apocalipsis, donde 144,000, que es un número incontable, cantan maravillas al Señor. Tú eres digno, Señor. Solo en Jesús podemos encontrar salvación. Él será nuestra canción cuando
Muy pronto tenemos todo junto el cántico de Moisés y del Cordero según Apocalipsis 15:3. Ojalá, mi hermano, que el príncipe de paz, Jesús, sea el que esté en tu vida. Que Jesús sea la única solución que tú tengas en tu vida para salir de las tinieblas en las que te encuentras en este mundo. No importa el pecado que tú hayas cometido. No importa lo horrible o el tipo de pecado que hayas cometido. Cuando tú te encuentras con Jesús y le conoces y le aceptas y le sigues y sigue su consejo, Él te libera, te transforma y te promete vida eterna. Y viene pronto por ti para llevarte a la tierra nueva y al cielo nuevo. Ojalá que Dios te bendiga en esta mañana, hermano mío, y siga teniendo a Cristo en tu corazón, ese noble príncipe de paz. Para continuar nuestra... Gracias por continuar con nosotros y le seguimos invitando a que siga estudiando la Biblia, especialmente esta lección muy interesante sobre el libro de Isaías, Consolado pueblo mío. También desearía mandarle un saludo muy especial a mi hermano Domingo Reinildi, que hoy también se ha unido a ver nuestro programa aquí de Escuela Sabática. Que Dios siga bendiciendo a su familia y le mandamos saludos desde California, allá en Miami. Que Dios bendiga a él y a su familia también. Vamos a orar para concluir esta primera sección de la escuela sabática. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque tú nos has dirigido. Y protégelos, oh Padre. Guíanos y ayúdanos a entender que a pesar de que tú nos amas, también nos disciplina. Y que tenemos que aprender de la disciplina siguiendo tu consejo y tus palabras. Porque todo lo que Dios hace para nosotros es para nuestro bien. Esperemos que si obedecemos vendrán bendiciones, pero si desobedecemos vendrán también las consecuencias de esa desobediencia. Ayúdanos a obedecerte y a seguirte y recibir realmente lo que tú has prometido para cada uno de nosotros. Gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. No se vayan, que este programa continúa con la segunda sección del programa de la iglesia, el culto de adoración.